Muy buenos días y hola a todo YouTube. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta mi historia, que si ha llegado por aquí de casualidad ya sabes que está toda la historia completa, toda la lista de reproducción, te la dejo en una tarjetita que sale por aquí por si quieres empezar a verla desde el capítulo número 1. Pero ahora vamos a adentrarnos ya, creo que en el 2012. Sí, porque todo lo que pasó con mi madre, que os he contado en el capítulo anterior, que de hecho, para contaros en este capítulo, he tenido que estar mirando en las carpetas que tengo, por ejemplo, desde cuando se dejaron de pagar las pensiones alimenticias de los niños, que por cierto fue en el 2011 donde ya empezó a haber fallos, descuadres, luego se retomó y luego ya desaparecieron, pero ya ahí se iba haciendo la deuda, que a fechas de 2025 que estoy grabando este vídeo aún está presente. He tenido que mirar fotografías porque, si quieres, entre el año 2011, 2012 y 2013, sobre todo el 2012, ya después de pasar lo de mi madre, hice muchas cosas. Y quizás me cuesta más recordar eso, que igual es más reciente, que cosas que os he contado de niña. Hay algo que se me escapó contaros en el capítulo anterior, que fue también un detonante por lo que me enfadé con mi madre, aparte de que tuvo eso que le pasó, y es que le pegó a mi hijo pequeño. Le pegó sin estar yo presente, le pegó un puñetazo en la cabeza. No recuerdo en concepto de qué, como siempre ella decía, que me ha puesto nerviosa y ay, que solo le daba así. Y me acuerdo que en aquel momento, mientras que el pequeño lloraba, pues el resto de hermanos vinieron corriendo a contármelo y a mí no. Ya sabéis que yo pasé por eso, pasó otro hijo y ahora ya este no. Y eso también quería deciros, que también hubo ese incidente, y es que ella realmente no controlaba sus nervios. Ahora voy a hacer un poquito de spoiler, porque desde 2011 ya mi madre desaparece por muchos años. Quizás ya cuando vuelve a aparecer en mi vida, ya estábamos nosotros con el canal. Bueno, pues centrándome un poquito en todo esto, os voy a decir cómo estaban las cosas. Yo, después de aquel retiro de trabajar, no sé si en aquel momento ya salió lo de la RAI, esto que cobraba que no sé si en algún momento cobré, porque yo recuerdo haber cobrado en este tiempo una vez esto de la RAI, que cobrabas un año 500 euros y luego te dejaban un descanso. Yo seguía yendo a servicios sociales y le contaba semanalmente, como los escritos que no he querido mirar más porque me ponen un cuerpo muy malo, recordar todas esas cosas. Tengo aquí uno, pero ya como es posterior, de 2015. No, aquí hay otro escrito que pongo desde julio, solo ingresa 200 euros, esto de 2011. Me pone muy mal porque utilizaba a mis hijos, les preguntaba que cuánto tiempo estaba con el ordenador, cuánto tiempo estaba con ellos. Bueno, pues yo os diré que hacía muchísimas cosas con ellos. Ahora lo he visto en el ordenador, he visto en ese año 2012 que íbamos al zoológico, porque nosotros aquí en Fuengirola yo siempre me preocupaba de sacar unos pases gratuitos que había, y aprovechábamos e íbamos mucho al zoológico. Incluso ese año fuimos una vez de noche, que había un espectáculo diferente. Tenemos muchísimas fotos del zoológico. Aparte, después tenéis en cuenta que mis hijos estaban en el fútbol, pero el fútbol era de pago. El fútbol también llevaba unos gastos de equipación, de material. He estado mirando, para mirar lo de los atrasos y tal, he estado mirando las cuentas, y las cuentas eran increíbles, todo lo que yo tenía que soportar, los pagos, que no era solo vivir en un chalet, como él decía. Para mí siempre ha sido una casa. Era lo que había que pagar de contribución allí, lo que había que pagar, que aunque estaba dictaminado que era media, si no se ingresaba en el banco, que eran los embargos que tenía en el banco, pues ahí estaba el problema. Entonces seguíamos teniendo, a raíz de aquello, seguíamos teniendo la hipoteca de la casa, que en realidad era del campo, porque se hizo, y la nueva hipoteca del local, que se hizo porque la alquiló. Recordad que la alquiló, pero él no ingresaba la totalidad, hubo un problema muy grande y hubo que volver a rehipotecar el local. Qué pena, porque el local estaba ya con una cuota muy pequeña y se terminaba de pagar, creo que era en febrero de 2013. Imagínate, lo tenía ya pagado, pero
el no hacer las cosas, no sé. Recuerdo que ya después, posteriormente de irse él ya de allí, lo alquiló y ya. Es cierto que un par de veces ha estado alquilado él con un socio que no pagaba y luego lo alquiló a una empresa que ni me lo dijo y no me daba nada de eso ni lo ingresaba. Pero ya después sí es cierto que lo alquiló, que sea una peluquería, que sea otra cosa, y ahí sí ingresaba el dinero en el banco, porque de hecho, como en teoría me correspondía la mitad, aunque eso era para el banco, yo tenía que hacer una declaración trimestral o anual como que percibía esos ingresos, algo así. Yo me acuerdo que con mis niños disfrutaba mucho, no salía ya tanto, ya dejé de ir a Málaga, me hice un grupo de amigos más en Fuengirola. Obvio que yo con los niños no podía salir tanto como salían ellos, pero había veces que incluso organizábamos comidas en casa, no muchas, que hayan venido mis amigos a casa 3 veces, así de organizar una comida. Luego sí es cierto que a lo mejor sí es cierto que a lo mejor venían a tomar algo, a estar un rato y se iban. Pero yo ya no podía salir tanto, yo ya dependía más de o era el fin de semana sí o el fin de semana no, pero no tenía la disponibilidad. Iba mucho ese verano, íbamos mucho a la playa. Yo cuando ellos querían ir a la playa, yo lo que hacía es que me llevaba a todos los chiquillos de allí de la organización, porque a mí qué me importaba de cuidar de 3 que de cuidar de 15, ¿qué más me daba? Hombre, había mayorcitos también. Pero yo lo recuerdo que estábamos bien. Dentro de todo, yo creo que el año 2012 fue un año que no fue demasiado duro de presión ni nada, incluso al tener los problemas que seguía teniendo, pero como que te acostumbras a vivir con esa losa, ¿sabes? También sucedió que se alquiló la parcela, se alquiló a un ruso con la opción de compra, con lo cual dio un dinero a cuenta y pagaba un alquiler que estaba muy bien, no sé si eran 1.000 euros lo que pagaba, porque era con la opción a compra, que para después descontar del precio final. El caso que ya había ese ingreso por un lado, más el ingreso del local, y con eso pues se podían cubrir las hipotecas por lo menos. Y yo me sentía un poquito más libre, por eso podía hacer más cosas con mis niños. Por eso podía hacer frente a pagos, aunque él no los hiciera. Pero fue un año más suave. Hoy me acuerdo, ya ves tú, yo no sé si cuando el ruso él estaba o no estaba, yo no sé cómo se hizo ese alquiler, si fue a través de él o a través mía, pero el caso que yo tuve que ir y a mí me daba mucho miedo. Y claro, yo no tenía coche. Y me dice el ruso que me recogía él y su chofer para ir a ver la parcela. ¡Ay, qué miedo pasé! Yo, claro, yo le dije, yo no sé si se vino, me llevé a los niños para no ir sola. Porque yo diciendo a los niños, digo, vamos a ver que me voy a meter en un coche con un desconocido, me voy a ir a una parcela al campo, que allí no hay nada, que no, bueno, que hay casas colindantes, tanto a un lado como en otro, pero veremos a ver. Me acuerdo que llegamos al recinto ferial y tenía un porche, los niños saben, callen, bueno, como un 4x4 pero de porche, mira. El ruso y el amigo o el guardaespaldas, yo qué sé, mira que era un armario empotrado, mira. Qué susto pasamos, que después te digo una cosa, que ese hombre fue un encanto, ¿eh? Que ese hombre fue muy bien, él pensaba comprar la parcela, de verdad no falló nunca ningún pago ni nada, y lo tenía todo muy bien, pero justo cuando iba a hacer la compra, otro spoiler que voy a adelantar, justo cuando iba a hacer la compra, fue que pasó una crisis en Ucrania, que cerraron los bancos, no sé qué historia, así, no podía acceder al dinero. Bueno, aquello fue, madre mía. Seguimos por 2012. Parcela alquilada, o sea, los gastos más o menos. Yo puedo disfrutar un poquito con mis niños. Pero aún y así, son muchos gastos. Los hijos son muchos gastos y tenía gastos atrasados.
Quien tenga hijos sabe lo que es, ¿no? Me acuerdo que en ese momento mis hijos siempre querían tener un perrito. Y yo no podía económicamente hacerme cargo de otro perrito, porque claro, teníamos a Quilla y teníamos a Chippy, que los perros, ahora que están mirando los perros, las mascotas, tenían un gasto mensual, cuando no era una vacuna, era del otro. Es que eran muchos gastos y no podía hacerme cargo. Entonces, ¿cómo fue? Ah, fue una vez, yo creo que fue una vez que mi hija, que unos perros me los trajo, que si los podía tener un par de días. Y a raíz de eso empecé a hacer casa de acogida. Entonces mis niños eran tan felices porque mi casa siempre, yo era casa de acogida de cachorros. Porque al tener el gato y una perrita vieja no podía coger cualquier animal. Yo me acuerdo un fin de semana que nos juntamos con 11 perros. Porque habían tirado una camada de 7, otra camada de 8 que eran lactantes. Creo que me trajeron 5 de los lactantes y 4 de los otros. Más 2 que yo tenía ya, pero no míos, 2 que yo tenía, más los 2 míos, fue solamente ese fin de semana, pero era caótico. Tuve que hacer como una cajita para los lactantes había que darle cada 3 horas de tomar el biberón, pero yo te juro que yo, aparte de que a mí me daba, hay un vídeo en el canal donde hablo de mi experiencia como casa de acogida, de peluditos, en este caso era de cachorritos. Aparte de lo que me daban a mí, yo era por ver felices a mi hijo. Mis hijos eran tan felices con los cachorritos cuando venían y dándoles el biberón y cuidándolos. Iba a decir, limpiando las cacas no, ¿eh? Eso sí me tocaba a mí. ¡Ay, madre mía! Menos mal que, bueno, al ser cachorritos, pero tenías que estar muy pendiente. Tú piensas que yo tenía también el suelo de parqué. Pero te digo que yo recuerdo toda esa etapa dulce porque veía a mis hijos felices. Es más, esa etapa no es que fuese muy larga, porque tuve una mala experiencia con uno de los perritos. No es que fuese muy larga estando en esa etapa, que yo había tenido muy mala experiencia con una perrita. Esto lo cuento en el vídeo ese. Una perrita que le había tomado más cariño de lo que se le debe de tomar. Y la pobre no tuvo una buena, bueno, la adoptaron súper felices y todo, pero cogió una enfermedad y a mí me quedó aquello y yo quise reponerme un poquito de eso. Cuando mira por dónde, justo al lado de casa, es cuando tiran a una bolita negra con mucho pelito, que llegó a casa, que ni comía, que ni nada, que yo digo, veremos a ver si esta sobrevive al día siguiente. Conforme llegó, le hice la fotografía para ponerla a la adopción, porque esta me la trajeron directamente. No era a través de la protectora, con lo cual tenía que gestionar yo la adopción. Y sí, esa bolita de pelo era Nora. Ya os contaré, ya os contaré. Bueno, a todo esto, como os digo, yo seguía yendo a orientación familiar todas las semanas. Ya mis hijos ya se fue haciendo más pausado porque veían que lo estaba consiguiendo, ¿sabes? Yo tenía, por un lado, que ya tenía amistades que eran más de Fuengirola, algunas amigas eran incluso madres, pero tenía niños más pequeños, en este caso las amigas que tenía. Éramos como un círculo más cerrado, pero como que teníamos más amistad de hablar y todo eso. Ya no era el grupo grande de single. Aunque también salíamos con otro grupo, tenía uno más pequeño y otro más grande, ¿sabes? Bueno, la graduación de mis hijos, es que estaba viendo las fotos, ahí estaba yo. Por cierto, él nunca fue a ninguna graduación de los niños en el colegio, jamás. Hay una que fue a posteriori y que fue una vez solo, porque él siempre en esa época estaba haciendo el Camino de Santiago. Y después pues estaría fuera el caso de que nunca fue a ninguna graduación. Yo siempre estuve ahí en todas y colaborando. Porque recuerdo que la única vez que fue a posteriores, estaba yo vendiendo hamburguesas. O sea, estaba en la plancha haciendo hamburguesas y vendiéndolas porque las madres colaborábamos para la verbena, después para el viaje de fin de curso. Claro, sería el último ya de Sergio, cuando ya Sergio dejó el colegio para su viaje de fin de curso. Fue la única vez que apareció, que estuvo un ratito, se hizo una foto y ya está. Bueno, pues ya te digo que estaba bastante bien.
Y entonces, hablando de cómo podía, de qué manera podía trabajar, qué trabajo podía hacer y tal, me dijeron en orientación familiar que había un colegio sueco al lado de casa y que ellos buscaban familias para ser anfitrionas de las niñas suecas. No era alquilarle una habitación, era, tú te tenías que hacer cargo de todo. Tú eras como una madre de acogida y tenías que ser muy responsable. De hecho, ellos me hablaron de eso, yo fui al colegio, en el colegio concertaron una cita, vinieron a la casa. Claro, yo en el momento que ya me dijeron esto, los servicios, bueno, servicio social, era orientación familiar. Claro, yo las habitaciones las tenía ocupadas, pero yo hablé con mi hija, que no recuerdo si ya en aquella época estaba en Málaga estudiando, que se le pagaba allí la habitación, o esto fue posterior. No recuerdo exactamente si ella ya estaba estudiando en Málaga y tenía allí la habitación y todo eso. No, la verdad que no recuerdo. Pero el caso que se le puso toda la habitación en lo que era el cuarto de jugar, que era un dormitorio grande, con su mesa, con su ordenador, la televisión, armario, cómoda, tenía de todo. Y ella dijo que sí, que le encantaba porque siempre le gustaba esa habitación y que le gustaba estar más independiente. Entonces ya, teniendo la habitación que podía disponer de esa, vinieron la visita, vieron la habitación, yo la preparé tal y como ellos me dijeron que la que tenían que tener, porque tenía que ser con luz, con la ventana, todo. Y yo lo tenía todos los requisitos. Y después ya tuvimos una reunión, en la reunión te dicen que tú te tienes que hacer cargo de la niña, o sea, tú tienes que hacerte cargo de todas las comidas. Comer, bueno, comer no, comer comían en el colegio porque ellos comen a las 12 del mediodía. Os explico todo esto para que veáis que no era un alquiler. Yo creo que nos daban unos 500 euros aproximadamente. Creo que era eso, creo recordar, que se cobraba por el banco y todo. Pero a cambio de esto, era como si fuera un miembro más de la familia. Es más, yo tenía que estar atenta a que tenía que estar en su hora en casa. Los fines de semana, los primeros no podía salir. Los primeros podía salir conmigo y que le enseñara un poco la ciudad. Y después yo tenía que saber a cada instante dónde estaba. Los horarios, yo tenía que tener los horarios, las comunicaciones. Si llegaba tarde, yo tenía que mandar un mail al colegio, o ya habría WhatsApp, no, pero mandábamos un mail al colegio. Si había habido un retraso, tenía que mandar unos escritos que teníamos y todo. O sea que era un compromiso de que tú tienes una persona como si fuera un hijo más tuyo, porque eran menores de edad. Eran niñas, bueno, eran niñas o niños, en este caso nos tocó niñas. Yo me sentía más cómoda con una niña porque mis niños eran más chiquititos, ¿sabes? Entonces una niña, eran de 16, 17 años creo que tenían. Y ellas llegaban en junio. Entonces cuando llegan, ahí ya sí que sí, yo ya no podía salir de todas maneras. Yo no tenía problema porque yo decía, si yo ya tengo que estar con mis hijos, ¿qué trabajo me cuesta estar con ellas también? Entonces tú te ocupabas cuando se levantaban del desayuno, de que llegaran puntuales al colegio. Ellos se iban antes que los niños, luego llevaba yo a los niños al colegio. Para comer no estaban ninguno, era cuando me ocupaba yo de lavadoras, todo. Tú le tienes que lavar, le tienes que planchar, le tienes que hacer todo. Y para la cena, cuando vienen, ya cenan con la familia y luego pues están un ratito, tendrías que estar un ratito en la casa contigo para que hablaran español. Y luego ya se iban a su habitación a hacer los deberes. Cuando llegaba Navidad, se iban de vacaciones. Entonces, pues finalmente nos seleccionaron, nos dieron una chica, que me acuerdo que la primera chica que nos dieron estuvo un día solamente, porque es que no me acuerdo ni de su cara, porque fue llegar y se puso a llorar porque ella pensaba que iba a estar con una compañera. Pero no dejaban estar dos en una habitación, tenían que estar de una en una. Y entonces esa duró un día y entonces a los 10 días o así vino ya otra, que yo digo, ya que contaba con eso, ahora no venía, pero al final sí me lo solucionaron y vino una chica. Entonces, pues en ese año, esa fue mi vida. Cuidar de mis hijos, a más, cuidar de la chica esta que tenía y pues un fin de semana sí, un fin de semana no, salir,
pero tenía que estar en casa pronto porque tenía que controlar que estuviera la chica también. O sea, la chica no podía llegar a casa y estar sola, o sea que estaba, si quieres, más controlada todavía. Bueno, esto también me decía, no sé si llegó a ir en este año, porque la primera vez que tuve estudiantes suecos fue en septiembre, si ellos llegan en septiembre de 2012, y no sé si él llegó a ir al colegio, pero es cierto que sí tengo ya mail diciéndome que yo estoy alquilando una habitación y que él va a ir al colegio a decir que no está de acuerdo porque esa es su propiedad también y que yo no puedo hacer estas cosas y todo esto. Y en aquella época yo me informé a través de servicios sociales que fueron ellos los que me indicaron para tener un ingreso, para tener un algo. Es que era un trabajo, no era alquilar una habitación, era un trabajo realmente y un trabajo de mucha responsabilidad y que te ocupaba todo el día y 24/7, ¿eh? Es que eran los 7 días de la semana, no sé que se fuera de vacaciones. Bueno, pues llega ya esa Navidad, claro, la niña se fue en la Navidad esa, claro, pasarlo con su familia. Y esa Navidad, ¿sabéis lo que el regalo más bonito que le hice yo a mis niños? Pues yo fui, claro, ahí ya tenía yo un ingreso más y yo hablé con el veterinario y si que mis hijos lo supieran, yo le fui poniendo a Nora todas las vacunas, porque Nora llegó en octubre o así a casa. Octubre, noviembre, diciembre. Y yo decía, hay que ver esta perra que no se la lleva nadie, y esta perra que no se la lleva nadie. Y yo, sin que ellos lo supieran, le estaba ya poniendo la vacuna porque ellos es que estaban enamoradísimos también de Nora, al igual que yo, no lo voy a negar, que a mí Nora me robó el corazón porque Nora, cuando llegó a casa y se puso así en mi pie a la mañana siguiente, que yo no sabía si iba a sobrevivir, y yo la noté ahí en mi pie y que yo me movía y se ponía en el pie, me acuerdo que estaba sentada en el patio y se vino y se puso así en mi pie. Y yo dije, uy, esta, qué peligro. Yo que me pilló sensibilita de la otra, el veterinario me decía que los perros vienen a nuestra vida con una misión. Y Nora tenía una energía que cuando yo la abrazaba, me relajaba muchísimo. Era una energía tan buena, una cosa que me hacía sentir tan bien. Y se lo dije al veterinario. El veterinario sabía todo lo que yo estaba padeciendo. Y me dijo, dices que a lo mejor ella ha llegado a ti por eso. Y me acuerdo que esa Navidad, pues, de regalo, el día de Navidad, estaba en una caja, creo que era en una caja, envuelto, y cuando lo abrieron, era la cartilla de todas las vacunaciones de Nora y puesta nuestro nombre. Y mis hijos se volvieron locos. Y yo más, porque aún no entiendo cómo no te puedo hacer feliz si yo a día de hoy, ahora mismo estaba escuchándolo jugar y digo, habrá gente que le moleste, como a él que le molestaba muchísimo que sus hijos diesen voces. Y yo estaba, porque estaban ahora hablando así a voces y eso, y yo soy feliz a día de hoy. Bueno, pues de 2012 más o menos es el recuerdo que tengo, que fue la ida de mi madre, el conocer esta gente que salía ya más por Fuengirola, pero salía menos. Y ya pues casi damos el paso 2013, que en 2013 también hubo un cambio muy grande en mi vida, y es que encontré a mi segunda pareja, que salí de una y me metí en otra, pero no, cierto es que, claro, mientras que yo lo vivía, a mí es que con todo lo que llevaba, es normal que yo caí en eso. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que se acabaron los problemas? ¿Qué va? Se incrementaron. ¡Madre mía! Imagínate una nueva pareja, lo que se
Vamos. Pero bueno, que ya fueron cambios, ya fueron años de cambio, de seguir teniendo la pierna encima, como tengo a día de hoy, y que tengo que recordar un poquito, bueno, recuerdo perfectamente cómo me llevó todo eso, pero lo voy a contar en un próximo episodio. ¡Familia! Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os mando mil besotes. Os recuerdo que activéis la campanita que os avise cuando subo estos y otros vídeos. Y como siempre, por aquí te dejo la lista de reproducción de toda esta mi historia y el último de nuestros vídeos de la actualidad por si le quieres echar un vistazo. Chao, chao y corta.